Nunca imaginé que el día en que me despidieran sería el mismo día en que todo mi pasado, todo lo que luché por enterrar, regresaría a la luz de golpe. Me quedé en el centro del vestíbulo de mármol, con las manos temblando mientras sostenía la bandeja de plata que acababa de pulir. El personal me observaba en silencio, sus rostros pálidos, mientras el señor Harland, el hombre al que la ciudad llamaba el millonario más frío que existe, me señalaba con la furia de una tormenta a punto de estallar. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro, pero no hablé. No podía, no todavía. No. Me acusó de haber robado un sobre con documentos que, según él, habían desaparecido de su despacho privado. No preguntó, no investigó. Simplemente dictó sentencia delante de todos, su voz rebotando en las paredes como un veredicto. Haz tus maletas. Aquí has terminado. Esas palabras se clavaron en mi pecho como garras. Incliné la cabeza, tragando el dolor que ascendía como fuego dentro de mí. Había sobrevivido a cosas peores, mucho peores. Cuando me di la vuelta para irme, los susurros me siguieron como fantasmas. Pero si ella es la tranquila, ella nunca haría eso. ¿Por qué está tan seguro? Quise decirles la verdad, que los documentos que él había perdido llevaban mi nombre, que la vida que una vez viví estaba más entrelazada con la suya de lo que se imaginaba. Pero revelar esa verdad destruiría todo lo que había intentado reconstruir. Así que seguí caminando. Llegué a las puertas de la mansión, justo cuando el cielo se abrió, dejando caer una lluvia que empapó mi uniforme. No luché contra ella. Dejé que la tormenta me envolviera. Pensé que me alejaba para siempre, pero la vida es cruelmente cíclica. Horas después, el mismo millonario que me había humillado vendría a buscarme, aturdido, sin aliento y desesperado, para descubrir quién era yo realmente y por qué había regresado a su vida. Dicen que la vida tiene una manera de exponer verdades justo en el momento en que menos deseas que salgan a la luz. Siempre pensé que eso era algo que la gente decía para consolarse después de que la desgracia les golpeaba. Pero la noche en que salí de la mansión Harland, empapada por la lluvia y la humillación, entendí que el destino era mucho más deliberado de lo que jamás imaginé. Había llegado allí bajo un nombre falso, esperando mezclarme en una vida de trabajo silencioso y anonimato. Necesitaba el empleo, necesitaba distancia, necesitaba volverme invisible, pero el universo tenía otros planes. Durante meses caminé en silencio por esos pasillos, manteniendo la mirada baja, con mi pasado encerrado tras una puerta cuya llave nadie tenía. El personal me conocía como Mae, la empleada que trabajaba rápido y hablaba poco. No sabían que una vez me senté en mesas de junta junto a hombres como el señor Harland. No sabían que había usado trajes hechos a medida en lugar de delantales. No sabían que desaparecí de ese mundo en el momento en que intentó devorarme por completo. Creí que podía huir de todo, hasta el día en que me despidieron. Pero la historia no comienza con mi humillación. Comienza horas después, cuando la verdad salió a la superficie y arrastró a Harland, el hombre que juraba que no necesitaba a nadie, directamente a mi puerta. Su golpe, en plena noche, no nació de la culpa. Nació del miedo, de la realización de que los documentos que creyó que yo robé contaban una historia sobre él, no sobre mí, y de que yo era la única que podía salvarlo de lo que venía. Antes de contarte todo lo que ocurrió, la traición, el descubrimiento, el pasado del que ninguno de los dos podía escapar, quiero agradecerte por estar aquí, escuchando mi verdad. Asegúrate de suscribirte, dejar un me gusta y comentar desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Aquí es donde realmente comienza todo. Salí de la mansión Harland, con los zapatos hundiéndose en el barro y el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. La lluvia borraba el camino frente a mí,
pero no me detuve. Caminé hasta que los portones de la mansión desaparecieron tras la cortina de agua, y el peso de la humillación se asentó sobre mis hombros como una manta empapada. Me había prometido que nunca volvería a llorar por ese hombre, no después de lo que pasó 5 años atrás. Pero el dolor, como la lluvia, no pide permiso. Llega cuando quiere, y esa noche me inundó. Llegué al pequeño cuarto que alquilaba encima de una panadería. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. El sobre que él me acusó de robar descansaba sobre mi diminuta mesa de madera, exactamente donde lo había dejado esa mañana. No lo había tomado. Lo había encontrado tirado cerca de la puerta de su despacho, entre carpetas desordenadas. Pensé que devolverlo después no causaría ningún problema. Pero en el momento en que me despidió, la verdad encajó como una pieza final. Alguien quería que yo desapareciera. Alguien sabía quién había sido yo. Me acerqué al sobre con los dedos temblorosos. Era grueso, sellado y marcado con el sello privado de Harlan, un escudo que solo manejaban sus ejecutivos de más alto nivel. Lo había visto antes, hace años, cuando mi nombre todavía tenía peso en el mundo corporativo, cuando era su igual, no su empleada. Presioné la palma sobre el papel, sintiendo el pulso de secretos en su interior. Si lo abría, todo mi pasado regresaría. Pero si no lo hacía, igual me alcanzaría. Siempre lo hacía. La lluvia afuera golpeaba con más fuerza. Como dedos impacientes contra la ventana, me hundí en la silla y enterré el rostro entre las manos. 5 años. 5 años desde que desaparecí de la vida que me destruyó. 5 años desde que juré que nunca más dejaría que alguien como Alexander Harlan controlara mi destino. Y ahora estaba allí, despedida por él, acusada por él, perseguida por los mismos fantasmas que una vez me obligaron a huir. Era como si el destino se burlara de mí. Un golpe suave me sobresaltó. Levanté la mirada esperando tal vez al casero o al anciano panadero de abajo. Pero el patrón del golpe, rápido, urgente, desigual, no era de alguien conocido. Mi piel se erizó. Me acerqué a la puerta con cautela y apoyé el oído contra la madera. La lluvia apagaba casi todos los sonidos, pero escuché una respiración al otro lado, pesada, irregular, ansiosa. Antes de decidir qué hacer, una voz atravesó la tormenta. «May, abre la puerta, por favor». El estómago se me cayó. Reconocería esa voz en cualquier parte. Harlan. Por un instante me congelé. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué un hombre como él, orgulloso, frío, meticuloso, vendría en plena tormenta a buscar a una empleada a la que había humillado hacía apenas horas? El corazón me retumbaba. Mi instinto decía que no abriera, pero también me recordaba que huir me había costado todo una vez. Deslicé el seguro lentamente. Cuando abrí la puerta, Harlan estaba empapado de pies a cabeza, con el traje pegado al cuerpo y el cabello goteando. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban desbordados de pánico. Entró sin pedir permiso. «Necesito hablar contigo», dijo con una voz quebrada que jamás le había escuchado. Me mantuve distante, sosteniendo el respaldo de la silla como un escudo. «Ya dijiste todo lo que tenías que decir cuando me despediste», negó con la cabeza apoyando una mano en la mesa para no tambalearse. «Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Pero algo pasó después de que te fuiste». Su mirada cayó sobre el sobre, y la línea de su mandíbula se tensó. «Esos documentos no son lo que crees que son. Y si la gente equivocada los encuentra antes que nosotros, tú y yo estamos en peligro». Sus palabras cortaron el aire como un relámpago. Lo miré, atónita, mientras la tormenta rugía afuera y dentro de mí. Peligro. La única cosa de la que juré que nunca volvería a ser parte. Y ahora había vuelto por mí.
Harlan se quedó en el centro de mi diminuto cuarto como una tormenta atrapada entre cuatro paredes, sacudiendo el agua de sus mangas y luchando por recuperar el aliento. Lo observé en silencio, negándome a ofrecerle consuelo. Ese era el hombre que acababa de destruir mi reputación frente a todo el personal. Ese era el hombre que una vez destruyó mucho más que eso. No tenía derecho a verse tan desesperado en mi puerta. Y sin embargo, allí estaba. «Siéntate», dije fríamente señalando la única silla. Dudó antes de dejarse caer sobre ella, haciendo crujir la madera bajo su peso. Sus ojos viajaron de inmediato al sobre, el mismo que él pensó que yo había robado, el mismo por el que alguien claramente quería culparme. «Empieza a hablar», añadí con los brazos cruzados. Se frotó las sienes, dejando rastros de lluvia en su frente. Esos documentos no eran simples informes financieros, contenían información vinculada a una investigación privada. Alguien ha estado desviando dinero de mis empresas durante años, millones. Su voz se volvió más baja. Y tu nombre aparece en todos los archivos. La sangre se me heló. Eso es imposible, susurré. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, un recuerdo enterrado emergió. Mi firma en acuerdos de fusión, mi nombre en borradores legales, mi aprobación en contratos, todo de mi antigua vida. Una vida que terminó en ruinas, una vida que alguien podría torcer fácilmente en mi contra. ¿Crees que fui yo?, pregunté con la voz temblando entre rabia y dolor. No, respondió enseguida, sorprendiéndome. Creo que alguien quiere que yo crea que fuiste tú. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Y quiere que estés lejos de mi casa, lejos del lugar donde podrías reconocer algo, o a alguien. Un escalofrío subió por mi columna. Me senté frente a él, luchando contra el instinto de retroceder. ¿Quién más tuvo acceso a esos documentos? Negó con la cabeza. 3 personas, mi jefe de seguridad, mi asesor legal y... Se detuvo. Y mi hermano. Parpadeé. Harlan rara vez hablaba de su hermano, un fantasma que participaba en sus empresas, pero nunca aparecía en público. ¿Por qué haría algo así? Harlan exhaló lentamente, con la voz áspera. Porque el desvío de dinero rastrea directamente hacia las divisiones que él supervisa. Quiere culparte para que las evidencias parezcan limpias. Si yo creo que tú robaste los documentos, jamás sospecharía de él. Sus dedos golpearon la mesa con inquietud. Pero esta noche, alguien irrumpió en mi oficina. Intentó destruir la copia de seguridad. Fue entonces cuando entendí que despedirte no solo fue injusto, fue exactamente lo que ellos querían. Tragué saliva. Todas las piezas empezaban a formar una figura que no quería ver. ¿Y viniste aquí porque qué? ¿Quieres que te ayude a limpiar tu imperio? No. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por primera vez desde que lo conocía, vi algo crudo y humano detrás de ellos. Vine porque los documentos mencionan algo que nunca supe sobre ti, algo que no entiendo. Algo peligroso, señaló el sobre. Ábrelo. Por un momento todo dentro de mí se rebeló. Abrirlo significaba liberar una vida que había luchado para enterrar. Significaba enfrentar verdades que había cubierto con años de silencio. Pero la alternativa, seguir ciega, era peor. Rasgué el sello. Dentro había páginas de registros contables, firmas falsificadas, transferencias a paraísos fiscales, y luego mi respiración se detuvo. Una fotografía, una que no había visto en años. Una versión más joven de mí, de pie junto a un hombre cuya sombra aún perseguía cada rincón de mi vida. Nathan Carroll, el ex CEO que destruyó mi carrera y mi reputación hace 5 años. El hombre cuya caída provocó el derrumbe de mi mundo. El hombre que desapareció después del escándalo que él mismo creó. Las manos me temblaron violentamente. ¿Por qué está esto aquí?, exigí. La expresión de Harlan se endureció. Porque Nathan no se fue, May. Alguien lo ha estado protegiendo.
y quien plantó esos documentos quiere volver a unir sus nombres para enterrarte una vez más. La habitación giró, los recuerdos atravesando el presente como cuchillas. Nathan, la pesadilla que nunca logré dejar atrás. Erland se puso de pie lentamente. No te despidieron por lo que hiciste, te despidieron por lo que fuiste, y porque alguien allá afuera necesita silenciarte. Un relámpago iluminó mis manos temblorosas. Mi pasado no estaba regresando. Ya había llegado. Me quedé mirando la fotografía hasta que la visión se me nubló. La tormenta afuera, reflejando el caos dentro de mi pecho. Nathan Carrow. El hombre cuya traición había detonado mi vida como una bomba. El hombre en el que una vez confié mi futuro. El hombre cuyas mentiras arrastraron mi nombre a un escándalo tan profundo que no tuve más opción que desaparecer. Ver su rostro otra vez fue como tragar vidrio. Cerré los ojos, pero los recuerdos llegaron igual, implacables, agudos, despiadados. Hablé sin mirar a Harlan. Nathan destruyó todo lo que tenía, falsificó mi firma en contratos que nunca aprobé, usó mis credenciales para ocultar sus crímenes y me dejó caer cuando comenzó la investigación. Perdí mi trabajo, mi casa, mi carrera, mi identidad. Mi voz se quebró temblando entre rabia y dolor. Pensé que había huido del país hace años. Harlan escuchó con una quietud tensa, la mandíbula apretada, las manos agarrando con fuerza el borde de la mesa. «No lo hizo», dijo en voz baja. «Ha estado operando en las sombras. Alguien lo financia, lo protege, y el dinero que robó de mis empresas muestra su rastro». Sus ojos se encontraron con los míos. «Esto ya no se trata solo de ti, o de mí. Nathan ha vuelto, y alguien desde dentro lo está ayudando a terminar lo que empezó». La habitación se volvió más pequeña a cada segundo, el aire más espeso. Me obligué a respirar. ¿Por qué involucrarme ahora? Si quieren ocultarlo, ¿por qué arrastrar mi nombre otra vez? Porque tu existencia les amenaza, respondió Harlan. Sobreviviste a lo que Nathan hizo, viste señales antes que nadie, y... Se detuvo, tensando la voz. Trabajaste más cerca de él de lo que muchos saben. Su mirada se suavizó. Sabes más de lo que crees. Negué con la cabeza, caminando de un lado a otro en el diminuto cuarto. No sabía que estaba robando millones, no sabía que tenía cuentas offshore, no sabía que planeaba culparme hasta que fue demasiado tarde. La verdad dolía. Fui ingenua, demasiado confiada. Ese fue mi único error. Harlan se puso de pie, acercándose lentamente, como si temiera que me rompiera. «No, tu único error fue creer en alguien que no merecía tu honestidad». Su voz era baja, sorprendentemente suave. «Algo que entiendo más de lo que imaginas». Pero retrocedí. No podía permitirle reescribir mi pasado con compasión, no cuando la verdad era mucho más afilada. La noche en que estalló el escándalo, dije tragando con fuerza, dejé todo, mi nombre, mi carrera, todos los amigos que me dieron la espalda. Pasé de salas de juntas a limpiar pisos, porque era el único trabajo que podía conseguir sin dejar rastros. Él bajó la mirada, y yo te despedí sin saber nada de eso. «Me despediste», respondí, «porque alguien necesitaba que yo desapareciera, y tú se lo pusiste fácil». Sus palabras se le clavaron como una estocada. Su respiración se volvió irregular, el peso de la culpa hundiéndose en sus hombros. «Déjame arreglarlo», susurró. Parpadeé sorprendida. «¿Arreglarlo?» Asintió despacio. «Sí, no vine a acusarte ni a presionarte. Vine porque la persona detrás de todo esto quiere quitarnos de en medio. Por separado somos vulnerables, pero juntos...» Sus ojos se endurecieron, llenos de un propósito nuevo. «Juntos podemos exponerlo todo». Me giré hacia la ventana mientras la tormenta iluminaba el cielo. Asociarme con Harlan era peligroso. Emocionalmente, moralmente, prácticamente. Pero rechazarlo podría ser aún más peligroso. Nathan estaba allá afuera,
y alguien del círculo íntimo de Harlan lo alimentaba de información. Si me alejaba ahora, me culparían otra vez, y esta vez no sobreviviría. El trueno retumbó, haciendo vibrar el vidrio frágil. Respiré hondo, dejando que la verdad se hundiera en mis huesos. Mi pasado ya no era una sombra. Tenía rostro, plan y propósito. Y se acercaba. Me giré hacia Harlan con la fotografía temblando en mis dedos. «Dame», dije con voz firme a pesar de la tormenta. «¿Por dónde empezamos?» Un fuego se encendió en sus ojos. Miedo, determinación y algo más. «Empezamos», dijo, «por volver a la mansión». Un relámpago rasgó el cielo detrás de él. Y supe en ese instante que mi vida jamás volvería a ser la misma. El camino de regreso a la mansión Harlan se sintió como descender al vientre de una bestia de la que pensé haber escapado para siempre. La tormenta solo había empeorado, retorciendo los árboles a los lados del camino y golpeando el parabrisas con capas de lluvia tan gruesas que parecía que el cielo se desmoronaba. Harlan sujetaba el volante con los nudillos blancos, cada músculo de su mandíbula tenso en concentración. Yo me senté a su lado, aferrando la fotografía de Nathan tan fuerte que los bordes se clavaban en mi piel. Cuando por fin la mansión apareció, sus muros de piedra alzándose como una fortaleza contra la tormenta, un estremecimiento me recorrió la columna. El lugar donde había sido humillada ahora contenía las respuestas a la trampa que se estaba cerrando alrededor de nosotros. Los portones de hierro se abrieron con un chirrido cuando Harlan marcó el código, revelando un camino cubierto de ramas rotas y charcos turbulentos. Algo se sentía mal, desentonado. El aire estaba demasiado tenso, demasiado silencioso, demasiado preparado. En cuanto entramos, Harlan me indicó que me mantuviera detrás de él. Las luces del vestíbulo estaban apagadas. Solo las débiles luces de emergencia parpadeaban en las paredes. Alguien cortó la electricidad, susurró. Su expresión se agudizó. «Quédate cerca». Mi corazón golpeaba fuerte mientras nos adentrábamos en la mansión. Cada paso resonaba como una advertencia, como una cuenta regresiva hacia algo que esperaba en la oscuridad. Cuando llegamos a su despacho, la puerta estaba entreabierta, algo que Harlan jamás permitía. La empujó lentamente. Papeles estaban esparcidos por el suelo. Los cajones arrancados y vacíos. Una ventana, antes cerrada con llave, permanecía ahora entreabierta, dejando entrar gotas de lluvia que manchaban la alfombra. El aire olía a frío y a intrusión. «Estuvo aquí», murmuró Harlan, «hace poco». Se adelantó para examinar la silla volcada y los fragmentos de cristal en el suelo. Pero mis ojos se fijaron en otra cosa. Una carpeta medio oculta bajo el escritorio. Me arrodillé y la tomé con dedos temblorosos. Dentro había fotocopias de informes financieros y una nota escrita con una letra que reconocí al instante. Una letra que una vez llenó cartas con promesas, con mentiras. «Nathan Carrow, no deberías haber vuelto. Deberías haberte quedado lejos. Pero ya que no lo hiciste, ahora tengo que terminar lo que empecé». El aliento se me detuvo. Harlan arrebató la nota de mis manos, sus ojos ensanchándose a medida que la leía. «Te está amenazando», gruñó. «Te está provocando. Quiere que tengas miedo». «Lo consiguió», susurré, «pero no de la forma que él cree». Harlan me miró, un relámpago iluminando su rostro. «Mae, ¿qué exactamente empezó Nathan hace 5 años?» Los recuerdos que había luchado por enterrar se alzaron como una ola gigante. Nathan estaba blanqueando dinero a través de empresas fantasma, moviendo fondos entre divisiones tan rápido que ni los auditores podían detectarlo. Cuando lo enfrenté, me dijo que o firmaba los documentos o lo perdería todo. Me negué. Al día siguiente, las autoridades llegaron con pruebas falsas para implicarme. Me arrestaron, me interrogaron y me soltaron solo porque no había suficiente para retenerme. Mi voz se quebró.
Pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación murió. La expresión de Harlan se torció. Rabia, dolor, culpa, todo mezclado. Y ahora quiere acabar el trabajo. Cree que sigo siendo esa mujer asustada a la que manipuló, dije. Se equivoca. De pronto la oficina se llenó de un pitido distante, agudo, rítmico, mecánico. Harlan se tensó. Ese es el sensor de movimiento del corredor oeste, susurró. Alguien sigue dentro de la mansión. La sangre se me heló. No estábamos solos. Harlan dio un paso adelante, pero lo sujeté del brazo. Espera, piensa. Si Nathan o quien lo ayuda está dentro, no vinieron por documentos, vinieron por nosotros. Un relámpago iluminó fugazmente la silueta de una sombra moviéndose por el pasillo. Harlan apagó la luz de emergencia de su teléfono. «Mae», murmuró, su voz firme pese al peligro, «quédate detrás de mí». Pero negué con la cabeza. «No». Alcé la fotografía, mis manos ya sin temblor. «Esta vez no voy a huir de él». La sombra se detuvo en el pasillo, como si escuchara. La tormenta rugía fuera, y dentro de la mansión una nueva tormenta apenas comenzaba. La sombra permaneció al final del pasillo, inmóvil como una estatua, escuchando cada respiración que dábamos. Mi corazón golpeaba con fuerza, no solo por miedo, al menos no completamente, sino por reconocimiento. Pasé años intentando olvidar la silueta del hombre que destruyó mi vida, pero la postura, el ángulo de los hombros, la forma en que inclinaba la cabeza como si disfrutara de nuestro miedo, era inconfundible. Nathan Carrow estaba dentro de la mansión Harlan. Harlan dio un paso para ponerse frente a mí, pero lo agarré del brazo tirándolo hacia atrás. «Si corres hacia él, desaparecerá otra vez», susurré. «Siempre lo hace. Planea sus salidas antes que sus entradas». Harlan me miró, sorprendido por la seguridad en mi voz. «Quiere que lo veamos hoy», añadí. «De lo contrario no habría dejado una nota. Está aquí para actuar». «Y nosotros somos el público», murmuró Harlan, con la ira ardiendo bajo cada palabra. Un aplauso lento resonó por el pasillo, agudo y burlón. La figura avanzó, suficiente para que las luces de emergencia iluminaran la sonrisa que tan bien conocía. Los ojos de Nathan brillaban con el mismo encanto venenoso que llevaba en las reuniones de junta, la misma expresión que engañó a inversionistas, colegas y, sí, también a mí. «Mae», dijo suavemente, saboreando mi nombre como una burla. «Te ves bien, mejor que la última vez que te vi esposada». Harlan se lanzó hacia él, pero lo detuve con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Mi voz salió firme, más fría de lo que esperaba. «¿Qué haces aquí, Nathan?» Se encogió de hombros, avanzando otro paso. «Terminar lo que empecé, por supuesto. Se suponía que tomarías la culpa sola. Pero sobreviviste», señaló a Harlan con la barbilla. «Y tú, Alexander, eres más ingenuo de lo que la gente cree. ¿Contratarla? ¿Mantenerla cerca? Me lo pusiste demasiado fácil». La mandíbula de Harlan se apretó. «La inculpaste. Has estado robando de mis empresas durante años». Nathan soltó una risa hueca. «¿Crees que lo hice solo? Oh, Alexander, eres inteligente, pero no tanto como finges ser». Se tocó la sien. «Tu hermano me ha estado dando todo. Códigos, horarios, vulnerabilidades. Casi me rogaban que entrara». Harlan se quedó helado, la traición clavándose como un arma. Lo vi romperse en silencio, el daño en sus ojos más profundo que cualquier pérdida económica. Su propio hermano, su única familia. «¿Y los documentos?», pregunté avanzando. «¿Por qué filtrarlos hacia mí?» Los ojos de Nathan brillaron. «Porque tu nombre aún ensucia a la perfección. Siempre fuiste la más fácil de culpar. Y una vez fueras expulsada de la mansión, todo lo demás caería en su sitio». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo mucho más oscuro. «Pero regresaste. Siempre fuiste excelente para arruinar mis planes». Apreté la fotografía que aún sostenía.
Arruinaste mi vida, dije, mi carrera, mi futuro. Nathan se inclinó hacia adelante, susurrando como si compartiera un secreto. Y puedo hacerlo otra vez. Antes de que Harlan pudiera moverse, Nathan sacó algo de su abrigo. Un pequeño control remoto con una luz roja parpadeante. Harlan se lanzó, pero Nathan presionó el botón antes de que él pudiera alcanzarlo. Una explosión distante sacudió la mansión. Las luces titilaron violentamente. Humo comenzó a filtrarse desde el ala este. El rostro de Harlan se volvió ceniza. «La sala de servidores», murmuró. «Destruyó las últimas copias». Nathan aprovechó para correr hacia la ventana abierta. Harlan lo siguió, pero le bloqueé el paso. «¡No! Eso es lo que él quiere. Ya planeó su escape». Harlan se detuvo, respirando con dificultad, dividido entre la rabia y la razón. Para cuando llegamos a la ventana, Nathan ya había desaparecido, devorado por la tormenta que siempre pareció seguirlo. El silencio cayó, pesado, sofocante. Harlan apoyó las manos en el marco. Destruyó todo, cada registro, cada pista. Negué lentamente. «No todo». Le mostré la fotografía, la pieza que Nathan jamás esperó que yo tuviera de nuevo. Harlan me miró entendiendo al fin. «¿Sabes lo que hay en esa foto? ¿Sabes lo que significa?» «Así es», respondí, «y sé a dónde irá ahora». Harlan se enderezó, la determinación regresando a su postura como una armadura. «Entonces esto no ha terminado». «No», susurré, mirando la tormenta donde Nathan se desvaneció. «Apenas empieza». Salí de la mansión esa noche con la fotografía aún ardiendo entre mis dedos, la tormenta borrando los últimos rastros de la presencia de Nathan en el aire, pero no de mi memoria. Harlan caminó a mi lado en silencio, ya no como el millonario frío que gobernaba su imperio, con mano de hierro, sino como un hombre obligado a enfrentar las fracturas dentro de su propia familia. Ambos habíamos perdido algo: confianza, seguridad, la ilusión de que nuestros pasados estaban realmente detrás. Y sin embargo, bajo aquella destrucción, algo nuevo había comenzado a formarse: resolución, un entendimiento compartido de que ninguno podía recorrer este camino solo. Mientras estábamos bajo un cielo que comenzaba a abrirse, Harlan se volvió hacia mí con una determinación que golpeó más fuerte que cualquier disculpa que pudiera haber ofrecido. «Mae», dijo suavemente, «esto no ha terminado. No hasta que Nathan responda por lo que ha hecho, por ambos». Y por primera vez en años, no sentí que estaba al borde de mi propia ruina. Sentí que tenía a alguien a mi lado, un aliado reacio quizás, pero alguien que finalmente veía la verdad que yo había cargado sola durante demasiado tiempo. Así que esta no es el final de mi historia, es el momento en que dejé de huir, y el momento en que decidimos luchar.